en esta liturgia podemos sintetizarla en la aclamación que dice: no endurezcan su corazón, sino escuchen la voz del Señor. Fue bien lo que le pasó al apóstol Santiago, Santiago el Mayor, el hermano de San Juan, el primer apóstol que fue mártir. Santiago fue una vez que Jesús fue al cielo, todos los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, se dispersaron por distintos puntos de la tierra para llevar la palabra de Dios al mundo. Y Santiago fue a España, a lo que era España, en la provincia Hispania, se llamaba la provincia del Imperio Romano. Él entró, se dice que entró por Cartagena, y ahí empezó a predicar el cristianismo a personas que vivían en el paganismo, vivían en el pecado. Como dice San Pablo en la primera lectura, vivían en las tinieblas del pecado, eran esclavos del pecado. Y Santiago apóstol venía a predicar la verdadera libertad de la gracia de Dios. Él empezó su apostolado y estaba dificilísimo, no se conseguía nada, estaban los corazones endurecidos, tantos años o siglos, milenios en el paganismo. Y ahí ya estaba medio desesperado, medio ya como que ya no tenía casi esperanzas, porque él solo había conseguido siete prosélitos que lo seguían. Hasta que él estaba en Zaragoza, en esa época la ciudad llamada César Augusta. Zaragoza, como ustedes saben, es la capital de la provincia de Aragón, en España, al norte, y que está sobre el río Ebro. Y a orillas del río Ebro, él empezó a rezar a la Virgen para que lo ayudara a conquistar España. Y ahí, estando la Virgen todavía en la tierra, es la primera aparición de la Virgen, la única, en carne mortal, en vida, porque ella todavía no había subido al cielo, ella vivía en Éfeso con San Juan. Y ahí la Virgen se le aparece a él y le trae un pilar, una columna de jaspe, y le dice que en torno a esa columna haga una capilla. Y a partir de ahí todo el apostolado va a empezar a fructificar. Previamente Santiago había escuchado como una música de ángeles que precedió a la venida de la Virgen. Bueno, entonces allí en la orilla del río Ebro construyó esa pequeña capillita. Y ahí empezó la gran conversión de España, y que luego España y Portugal, pues eran todos juntos en la península ibérica, y que luego con las navegaciones dio toda la conversión de América, y que es donde está hoy la mitad de los católicos del mundo, o más de la mitad de los católicos del mundo, se encuentran en el continente americano, gracias a toda esa gracia que arrancó con la aparición de la Virgen del Pilar. Luego, en torno al Pilar se formó una basílica, que fue por muchos años, muchos siglos más tarde, esa la que llama la Basílica del Pilar, de arte barroco. Y allí en el centro de la basílica está como una ermita dedicada, donde está la columna, y encima una imagencita muy chica de Nuestra Señora con el niño. Es uno de los santuarios más visitados de Europa, y en torno al Pilar se formó un gran
una gran corriente de devoción y de entusiasmo en la fe y en devoción a la Santísima Virgen. Luego el Pilar, como decíamos, tuvo esa basílica y el demonio quería destruir a toda costa el Pilar. Uno de los que intentó destruir y no pudo fue Napoleón, cuando penetró en España, que fue los combates de Zaragoza, en que le costó, fue uno de los primeros choques que tuvo, que venía de victoria en victoria. El primero como que no fue derrota porque al final conquistó Zaragoza, pero que le costó muchísimo conquistarla y quiso destruir el Pilar, pero no pudo. Luego, siglos más tarde, ya en el siglo XX, en la Guerra Civil Española, la aviación de los comunistas, de los rojos, tiró bombas sobre el Pilar y las bombas no explotaron. Yo tuve la gracia de visitar el Pilar en el año 1997 y todavía estaban las bombas activadas, luego las sacaron y las desactivaron, que fueron tiradas por la aviación. Y también en el Pilar están las banderas de todos los países de Hispanoamérica. Un papa, no me acuerdo quién era, la estableció como patrona de la hispanidad y puso la fecha de la Virgen del Pilar el 12 de octubre. Entonces, a partir del Pilar vino una corriente de gracias, un río de gracias caudaloso, no solo para España y América, sino para todo el mundo, de devoción y de entusiasmo por la fe, como en pocos lugares. Es bien lo que decíamos al principio, la Virgen ablandó el corazón y hizo que la palabra de Jesús penetrara en los corazones endurecidos por el paganismo. Pidamos mucho a la Santísima Virgen en estos momentos en que todo parece perdido, en que todo se complica, en que no tenemos fuerzas para seguir un apostolado o determinada obra, en que las fuerzas naturales ya no consiguen nada. Es el momento de la gracia de Dios, es el momento del milagro, como le pasó a Santiago, en que cuando ya casi estaba todo perdido el apostolado allí en la provincia de la Hispania, es ahí cuando la Virgen quiere hacer su obra, cuando las fuerzas humanas ya no tienen posibilidad de actuar. Entonces, que esto nos sirva también para nuestra vida espiritual, para nuestra vida mismo civil, en todos los momentos así de dificultad y de aparente imposibilidad o de aparente inviabilidad de los proyectos de apostolado y de las campañas a favor de la devoción a la Virgen. Pidamos esa ayuda de la Santísima Virgen que siempre nos va a llegar. Esa es la lección que nos quiere dar hoy Nuestra Señora con la aparición del Pilar. Mañana, 13 de octubre, es la última aparición de la Santísima Virgen en Fátima. También en ella profetiza el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Hoy la humanidad está, se puede decir, peor que lo que estaba España cuando fue el apóstol Santiago, porque fue una humanidad que conoció a la Iglesia Católica, conoció la moral cristiana y la rechazó y se metió en el pecado. Parecería imposible el triunfo del Inmaculado Corazón de María en este mundo tan paganizado, tan vuelto hacia el pecado. Tengamos esa fe en el triunfo del Corazón de María, así como también la tuvo Santiago con el triunfo de la Virgen del Pilar en la conversión de España y de toda América.
Ave María Purísima.